Bueno, buenas noches a todos. Eh, Muchas gracias, Eva, también por la apertura, ¿sí? Me quedo con algo que dijo él justamente antes de cantar, creo que luego de cantar En la Tempestad, dijo que esta canción le traía muchos recuerdos, le traía a la memoria unos pensamientos muy lindos y a cuántos nos ha pasado, ¿no? Que muchas veces cantamos algunas canciones y leemos la letra y nos acordamos de alguna situación que hayamos vivido o de alguna situación que hayamos atravesado y esa canción justamente nos tocó el corazón y nos ayudó a salir adelante, a seguir confiando en el Señor y a esperar en Él. Y justamente es algo medio parecido a lo que yo quería hablar en esta noche. Y pensaba, ¿no? En respecto a esto, respecto también a la reminiscencia de las obras de Dios. ¿Y qué quiere decir reminiscencia? Bueno, es similar a recordar, es similar a acordarse, ¿sí? De ciertas cuestiones o ciertas cosas que sucedieron en la historia. Dice la definición, es la función que permite recordar pensando, relatando hechos, actos o vivencias del pasado, ¿sí? Entonces, en estos días yo pensaba, ¿no? Y qué importante es hacer esta reminiscencia, ¿no? Recordando y acordándonos de los hechos que Dios hizo en favor nuestro. Porque muchas veces sucede que nos olvidamos de las bondades de Dios, nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros. Y me acuerdo también que hace un tiempo, ya creo que en pandemia fue, compartí un devocional que hablaba respecto a esto de cómo el pueblo de Dios era tan olvidadizo a lo que Dios había hecho en favor de ellos. Y me acuerdo que la tía Adriana me respondió, me puso que también muchas veces nosotros somos así, ¿no? Tenemos esta actitud. Y me gustaría que en esta tarde pensemos en esto, pensemos en cómo el Señor quiere que hagamos este acto, tengamos esta actividad de querer recordar los hechos que Dios hizo por nosotros. Y pensaba que para qué nos sirve hacer memoria, por qué recordamos. Eh, y bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre estuvo haciendo memoria de muchas cosas. Estuvo recordando situaciones o hechos históricos en los que luego día a día o año a año estuvo recordando, ¿sí? Y podemos decir que el ser humano en sí vive un poco también de los recuerdos del pasado. Eh, es un acto que lo lleva a reflexionar y y a pensar, ¿no? De las cosas que han sucedido. Por eso vemos que muchas veces, por ejemplo, ahora se viene el 9 de julio y recordamos que la independencia. Muy bien. Y así muchas cosas, muchas fechas se han recordado a lo largo de la historia de países, en nuestro caso en país Argentina, ¿no? Eh, También pensaba en cuestiones de recordar, ¿no? De hacer memoria en hechos también históricos en donde nos hacen pensar y nos hacen, por ejemplo, no me acordaba de lo que sucedió en el 11 de septiembre, ¿no? En las Torres Gemelas, cuántas veces se ha recordado acerca de esto y se han hecho monumentos en donde ha sucedido eso y trae a la memoria, ¿no? Y nos hace reflexionar y pensar en la maldad del ser humano, ¿no? Y cuántas personas perdieron su vida. Entonces, así podríamos nombrar millones de ejemplos en los cuales el ser humano siempre trae a la memoria hechos, trae a la memoria cosas que han sucedido a lo largo de la vida. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿para qué nos sirve hacer memoria? ¿Por qué recordamos o volvemos al pasado por cuestiones, en las cuestiones históricas que han sucedido? Pero yo me hacía esta pregunta más que nada en relación a lo que Dios nos dice. Y pensándolo, digamos, en palabras, en cómo Dios y por qué Dios nos hace y nos invita a recordar y a hacer memoria,
veía al menos 4 puntos en los cuales deberíamos recordar, ¿no? Entonces, ¿para qué lo haríamos? En primer lugar, puse para agradecer, ¿sí? Tenemos tanto para agradecerle a Dios, ¿sí? Y tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros en nuestro favor, tantas bondades, ¿sí? Él ha hecho maravillas con nosotros. Y a lo largo de nuestra vida, ¿no? Él ha hecho, y podemos, cada uno, yo sé que cada uno puede nombrar al menos una bondad, al menos un acto de amor que Dios tuvo para con nosotros, para cada uno de ustedes. Y ese acto de amor, ese acto de bondad, es por lo cual es bueno hacer memoria y agradecer por cada uno de ellos. Por eso también pensaba en que muchas veces pedimos, ¿sí? Oramos a Dios y le pedimos cosas, siempre estamos pendientes a quizás rogarle a Dios y encomendar una petición, pero muchas veces nos olvidamos de agradecer. ¿Y cuántas veces, hace cuánto tiempo no tomamos un momento de solamente agradecerle a Dios por las cosas que Él ha hecho por nosotros? Me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces nos olvidamos de agradecer por aquellas peticiones también que Dios ha respondido? El Señor a lo largo de nuestra vida ha respondido oraciones y somos agradecidos en cada una de ellas. Por eso la importancia de ser agradecidos es un acto que el Señor quiere que tomemos. Cuántas bendiciones han sobrevenido en cada una de nuestras vidas. Por eso el Salmo, quiero que me acompañen, Salmo 107. Salmo capítulo 107. Versículo 1 al 2. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Una versión en la NTV dice: den gracias a Dios porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Los ha rescatado el Señor, entonces entonces hablen con libertad, cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer memoria? Para contarle a otros cuán bueno y cuán maravilloso ha sido Dios para con nuestras vidas. Ser agradecidos a Dios es un acto, sí, como decía, de reverencia también, y es lo que nos pide Dios, ser agradecidos en las obras que Él ha hecho por nosotros. Salmo 100, unas páginas más atrás. Versículos 4 y 5. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Entonces acá también tenemos motivos por el cual agradecer. Porque Él es bueno, como dice el versículo 5. Para siempre es su misericordia. ¿Cuántas veces hemos recibido esa misericordia del Señor y la hemos disfrutado, hemos experimentado misericordia? Y hoy día podemos recordar esos momentos en los cuales hemos sido llevados a experimentar esa misericordia del Señor, y que en esta noche podemos también tener como motivo de agradecimiento. En la NTV justamente nos habla de ese amor inagotable, dice, de este versículo, ¿no?, del capítulo 100, dice: pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Ha sido fiel el Señor con nuestras vidas? ¿Nos ha amado de una manera incondicional? Sí, hermanos. Él nos ha amado y ha sido fiel en nuestras vidas, ¿sí? Cada uno puede
contar y puede explicar o detenidamente hablar acerca de cómo Dios ha sido fiel y nos ha demostrado su amor en nuestras vidas. Y también es un motivo por el cual agradecer. Recordar esos actos de amor y esos actos de fidelidad y así agradecerle al Señor por cada uno de ellos. Entonces, como decía, en primer lugar, ¿para qué nos sirve hacer memoria? ¿Para qué nos sirve recordar, ¿sí? Las cosas que Dios ha hecho por nosotros? Como decía, en primer lugar, para agradecerle al Señor por todas estas cosas. En segundo lugar, perdón, para no dudar puse. Y pensaba en que muchas veces en medio de las pruebas, en medio de las dificultades y los problemas que tenemos día a día, muchas veces nos hacemos las preguntas que nos hacen dudar, ¿sí? Y nos traen a la mente aquellas cuestiones que nos hacen dudar hasta incluso del poder de Dios. Y pensaba en preguntas que quizás alguno de nosotros podremos hacernos en esta etapa de prueba o etapa de problemas. Y puse, ¿Dios está con nosotros? ¿Dios está conmigo en la prueba? ¿Dios va junto a mí? ¿Dios está junto a mí caminando en esta prueba? Y pensaba en que, como muchas veces, como decía, ¿no? Una de las razones para cuales debemos hacer memoria es para no dudar. Y la duda y el miedo comienzan a llenar nuestra mente y nuestro corazón. No sabemos qué va a suceder en el futuro. Estamos en una situación de incertidumbre, no conocemos nada de lo que puede llegar a suceder. Y sin embargo el Señor nos habla y nos incita y nos invita a que confiemos en Él solamente. Que sepamos y recordemos la cantidad de veces que Él ha estado con nosotros en cada una de las pruebas que hemos atravesado. Yo sé que también cada uno de nosotros puede contar cuántas veces el Señor nos ha ayudado, cuántas veces el Señor ha estado con nosotros en la prueba. Y en esta nueva ocasión, en esta nueva prueba quizás, en la cual estemos atravesando, no nos va a dejar tampoco, no nos va a abandonar. Pensaba en algunos ejemplos, perdón, en un ejemplo sí, de alguien que haya dudado respecto al llamado de Dios y encontré a Moisés. Le invito a leer Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 13. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Acá claramente Moisés estaba con este desánimo, con esta inquietud de la duda. Él entró en temor, entró en miedo ante el llamado del Señor. El Señor le estaba pidiendo que vaya y él dijo que él no era apto para esto. Entonces comenzaron esos pensamientos en su cabeza. Él empezó a pensar en que, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a llevar la palabra de Dios al pueblo si yo soy tardo para hablar, me trabo todo el tiempo? Y sin embargo, Dios vemos que lo anima, vemos a Dios
como aquel padre que lo anima, que lo incentiva, y le dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca, yo estaré contigo. Por lo tanto, me hacía pensar como decía, en aquellas situaciones en las que estamos atravesando y quizás también en cuestiones en las que vemos el llamado de Dios al servir, ¿sí? El llamado de Dios a hablarles a otros acerca de lo que Jesús hizo con nosotros en nuestra vida, y también el llamado a servir, como decía. Por eso, quizás alguno de nosotros entre en la duda de si Dios me está llamando para este ministerio o Dios me está llamando para servirlo en este lugar. Y la realidad es que el Señor tiene la respuesta, pero ante la duda el Señor nos anima y nos hace recordar que el Señor está con nosotros, que el Señor va con nosotros y nos va a dar esas palabras que tanto necesitamos hablarle a aquellas personas. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Por eso no dudemos, hermanos, de que Él está con nosotros, de que Él nos acompaña en todas las situaciones que atravesamos. Y como decía al principio, otra cosa por la cual a veces llegamos a dudar es acerca del poder de Dios. Estamos en una situación quizás tan compleja, tan difícil, que a veces esperamos la respuesta de Dios, pero no vemos que alguna mano se esté moviendo. Y a veces eso nos hace dudar muchas veces. Nos hace dudar si Dios realmente está actuando, si Dios realmente está con nosotros, con el poder que Él nos ha prometido. Pero sabemos que no es así, sabemos que el Señor está ahí. Sabemos que aunque no lo podamos ver, aunque no veamos el obrar de Dios, Él está ahí, ¿sí? Detrás de nosotros, guiándonos, acompañándonos y obrando con su divino poder. Sabemos que Él es un Dios todopoderoso que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a dejar. Él lo ha prometido. Y a lo largo de nuestra vida, a lo largo también de las Escrituras, nos ha demostrado que es un Dios poderoso, un Dios que sobrepasa a todos aquellos dioses que muchas veces pensamos que nos van a ayudar, pero no es así. Él tiene poder para sacarnos y ayudarnos en las situaciones más difíciles que estemos atravesando. Y Dios obra en su divino tiempo. Es nuestra responsabilidad dejar en las manos de Dios todas nuestras inquietudes y todos nuestros problemas. Él se encarga de cumplir todas esas peticiones según conforme a su voluntad. En Hebreos 13 se lo leo, en realidad coloqué una sección, digamos, que dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Es una hermosa promesa que leemos en Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. Una vez más el Señor nos trae a la mente, a la memoria, todos aquellos sucesos en los cuales nosotros quizás podemos dudar, quizás podemos pensar que Él no está con nosotros o que su poder no es suficiente para la prueba a la que estamos atravesando. Pero Él en esta noche trae a nuestra mente y a nuestro corazón de nuevo aquellos recuerdos en los que Él ha demostrado su poder y que Él lo va a hacer de nuevo, ¿sí? Por eso no debemos dudar ante las situaciones, ante los problemas. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos da las fuerzas para seguir en la carrera, en la batalla. Él nos da las fuerzas que Él solamente sabe que nos van a servir para seguir luchando. De Él proviene toda nuestra ayuda. Recordemos, y qué bueno sería que recordemos, como digo, y avivemos en nuestras mentes todas aquellos momentos, aquellas situaciones en las que hemos visto a Dios obrar en favor nuestro.
Él nos ayuda en medio de las pruebas y de todas aquellas veces y cómo podemos recordar a todas aquellas veces que Él demostró su poder. Como decía, en primer lugar, ¿para qué sirve hacer memoria? En primer lugar, para agradecer. Segundo lugar, para no dudar. Tercer lugar, a veces podemos llegar a desviarnos. Entonces, pensaba, ¿no?, que muchas veces el ser humano, con esta mente carnal, esta mente dominada por el pecado, muchas veces los pensamientos y todas aquellas cuestiones que vienen a nuestra mente nos hacen desviarnos. Por eso, este sería como la advertencia, ¿no? Muchas veces recordamos que, o nos acordamos, o vienen a nuestra mente aquellos recuerdos del pasado en los cuales servíamos al enemigo, servíamos al pecado, éramos esclavos del pecado. Y recordamos o quizás hasta llegamos a extrañar la vida en la que vivíamos anteriormente. Por eso quisiera que vayamos rápidamente a... Bien, no importa. Vemos también en la vida del pueblo de Israel, ¿sí?, como decía al principio, cómo el pueblo entraba siempre y estaba constantemente recordando lo que pasaba en Egipto. Leemos muchas veces en las situaciones en las que atravesaba el pueblo de Israel junto con Moisés, y cómo ellos recordaban la vieja vida en Egipto y cómo ellos quizás extrañaban o decían cuestiones que vivían allá y que estaban sufriendo situaciones y se acordaban de los beneficios que tenían en Egipto. Sin embargo, el Señor los había sacado de allá para una nueva vida, los quería rescatar de aquel lugar. Y pensaba también en esto, en cómo muchas veces vienen a nuestra mente aquellos recuerdos, aquellas memorias que a veces nos desvían, a veces nos desvían del enfoque que el Señor tiene preparado para nosotros. Y nos hacen añorar o extrañar cosas que vivíamos en nuestro pasado. Es por eso que acá viene la importancia también de tener buenos pensamientos en nuestra mente, de tener pensamientos que agraden a Dios, pensamientos que sigan la voluntad del Señor y nos incentiven a poder servirle, pensamientos que nos animen a amarlo cada vez más y a serle obediente en todas las circunstancias. El recordar la vieja vida no trae ningún beneficio, solo nos tienta a fallarle al Señor. Vivir como lo hace el mundo no nos debería llamar la atención. Por eso, qué importante es que seamos precavidos a la hora de inspeccionar nuestros pensamientos y de fijarnos qué es lo que estamos dejando entrar en nuestra mente, a nuestro corazón, para que aquellas memorias que vengan a nuestra mente no nos lleven a desviarnos completamente del camino del Señor. En cuarto lugar, y ya para ir finalizando, fue un poco corto, pero en cuarto lugar, uno de los motivos por los cuales el Señor nos ayuda o los cuales nosotros debemos recordar, muchas veces se vienen a nuestra mente. En cuarto lugar, puse para arrepentirnos. Y es que a veces tomamos decisiones que a Dios no le agradan, decisiones que nos llevan a descarriarnos o desviarnos, y tomamos el camino, ¿sí?, de la desobediencia, el camino que a Dios no le agrada, el camino del pecado. Y alejarnos es algo que no nos trae beneficios, nos aleja de Dios y no podemos disfrutar de las bendiciones espirituales porque debemos estar a cuentas con Dios, ¿sí? Muchas veces, o quizás alguno de nosotros,
estemos pasando por una situación así, en la que nos hemos desviado del camino, nos hemos desviado por las corrientes, y nos hemos ido por las corrientes de este mundo. Y en esta noche el Señor quiere que recordemos y volvamos nuestra mente al pasado para arrepentirnos. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos incentiva muchas veces a querer volver a los pies de Cristo, a querer volver a aquellos momentos en los cuales vivíamos a los pies de Cristo. Estar en la presencia de Dios no se compara con nada, y esas cosas son las que el Espíritu Santo, cuando nos apartamos o cuando nos alejamos, son las que vienen a nuestra mente. Y qué bueno sería que si hoy estás lejos de los caminos del Señor o estás en otra sintonía, qué bueno sería que recuerdes aquellos tiempos, aquellos momentos en los que el Señor estuvo con vos, estuvo contigo y te habló de una manera profunda y disfrutaste de aquellos tiempos a solas con Él. El hijo pródigo experimentó esta situación. Quiero que vayamos ahora sí en Lucas 15. Lucas 15, 17. La historia la conocemos bastante bien. Y es la parábola del hijo pródigo, aquella historia que el Señor contaba. La leemos entera, ¿sí? Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, en el versículo 11, capítulo 15. Versículo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17 dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Como decía, el hijo pródigo experimentó esta situación en la que, como el versículo 17 dice, y volviendo en sí, empezó a recordar todo lo que él estaba viviendo y cómo vivía en su casa, cómo vivía en la casa de su padre. Por eso qué importante es que hoy recordemos todas las bendiciones que hemos recibido gracias a estar en comunión con nuestro Padre, gracias a estar en relación con nuestro Padre, de ser esa relación hijo a padre, y recordar todos aquellos momentos hermosos en los cuales vivimos en la presencia de Dios. Hoy en esta noche podemos volver a la casa de nuestro Padre. Como el Señor acá nos cuenta, el padre de la casa fue movido a misericordia y perdonó a su hijo. Así hoy también Dios puede perdonar a aquellos que arrepentidos vuelven a sus pies, ¿sí? Y ya para ir finalizando, otro ejemplo más acerca de cómo
cómo el pueblo de Israel vivía también en esta idea de querer recordar a Dios, pero ya en el mismo instante olvidarse. El Salmo 78, 10 al 11 dice: no cumplieron con el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado. Se habían olvidado de lo que Él había hecho, de dónde los había rescatado, hacia dónde los estaba llevando. Se olvidaron de todas aquellas maravillas que Él hizo por cada uno de sus hijos. Y muchas veces, como decía al principio, qué fácil es juzgar al pueblo de Israel por lo que hicieron. Y muchas veces nosotros somos así de olvidadizos. Rápidamente nos olvidamos de las bondades de Dios, nos olvidamos del amor de Dios y de los beneficios que Él nos ha dado, ¿sí?, por ser hijos de Él. Pero qué bueno que en esta noche podamos hacer reminiscencia, hacer la recordación que Dios quiere que hagamos acerca de todas las bondades que Él ha hecho por nosotros, de todas las acciones que Él hizo en favor nuestra. Y ya como último versículo puse el Salmo 103, versículo 1. Si quieren lo leemos. Salmo 103. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice el versículo dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué bueno que en esta noche no olvidemos ninguno de los beneficios que el Señor ha tenido para cada uno de nosotros y que recordemos, ¿sí?, que tomemos un momento, quizás cuando lleguemos a nuestros hogares, agradezcamos a Dios por todas las cosas que Él ha hecho en nuestro favor, que no dudemos ante la situación que estamos atravesando, que no dudemos del poder de Dios, porque sabemos que Él está con nosotros. Él ha estado con nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana y hoy va a estar también con nosotros. Él no nos va a abandonar. Que recordemos también aquellos pensamientos que vienen a nuestra mente y que nos hacen acordarnos de la vieja vida o querer volver a aquellos lugares en los cuales no nos van a traer bendición. Y que también recordemos aquellos momentos que hemos vivido junto al Señor, junto a nuestro Padre, para volver a arrepentirnos con un espíritu sí humilde y volver hacia los pies del Señor. Por eso, hermanos, en esta noche espero que haya sido de bendición este mensaje, ¿sí? Que el Señor los bendiga.